Vamos ahora con Lucas El Lío Ronin, que es especialista en seguridad nacional y Medio Oriente. ¿Qué tal, Lucas? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, estamos viviendo un hecho histórico, lo decíamos ayer, porque bueno, los que tenemos algunos años encima, hemos visto procesos de paz que desgraciadamente se vieron rotos después por distintas circunstancias. Recordaba ayer el Premio Nobel de la Paz a Menachem Begin y a Anwar el Sadat por aquellos procesos de pacificación cuando los enfrentamientos eran entre Israel y Egipto. ¿Podemos tener verdaderamente los seres humanos esperanza de que este proceso de paz sea definitivo? Bueno, primero y principal, esta palabra paz que se utiliza mucho en nosotros, los occidentales, en Medio Oriente, lamentablemente esta palabra no existe de manera real. Mientras Hamás y organizaciones con este tipo de ideologías extremistas, que son las mismas ideologías que Estado Islámico, mientras veamos miembros de Hamás en Gaza, ellos se van a recuperar y van a volver a atacar. Su meta final simplemente es la destrucción, primero y principal de Israel, pero luego va a ser también la destrucción de las ideologías occidentales en general. Es igual que Estado Islámico, que la gente no se confunda. Tenemos que entender que ahí está Hamás, está la Yihad Islámica Palestina, hay otras organizaciones terroristas y hay que entender que ya se violaron acuerdos. O sea, desde ayer a las 12 del mediodía el ultimátum del acuerdo era que se entregue todo, inclusive también los rehenes que habían sido asesinados en cautiverio. Recién a las 5 se entregan 4 y todavía faltan muchos rehenes por entregar. Además, esta misma mañana hubieron 2 intentos de ataques contra bases militares del ejército israelí. O sea, ya atacaron esta misma mañana. Entonces, yo no quiero caer en esas ilusiones ni mentirme a mí mismo de que va a haber paz. Claro. Sí espero que haya un control mejor de la seguridad, más que nada por interés de seguridad, pero lo que más me duele es que aquí los que más se pueden afectar por este conflicto, nosotros recibimos golpes muy fuertes. Nuestra seguridad estuvo en juego el 7 de octubre, podría haber sido peor, porque esto venía desde un plan iraní de atacar desde 7 frentes al mismo tiempo. Lo que pasa que jamás atacó antes de tiempo y sorprendió al mismo Irán y al mismo Hezbollah, que tenían planificado atacar al mismo tiempo, pero un poco después. Pienso yo que para el 2026 Lucas, se planificaba hacer esto. Mientras no haya un control real, ni se pueda sacar jamás del núcleo, claro, y estas ideologías no podemos ser tan, bueno, me parece fundamental esto que estás diciendo, porque una cosa es negociar tratados de paz entre 2 estados que están en guerra, que están enfrentados, y otra cosa es negociar un estado contra una organización paraestatal, por decirlo de alguna manera, que sería Hamás, sería las organizaciones terroristas que no obedecen, primero, ningún esquema jerárquico establecido, y segundo, si así sucediera, bueno, algunas disidencias internas harían que algunos sectores no sigan. ¿Cómo vos que sos especialista también en seguridad nacional, cómo sería vos hablabas de control recién? ¿Ese control debería ejercerlo fuerzas extranjeras, el propio Estado de Israel, o fuerzas internas o fuerzas de ocupación en Palestina? ¿Quiénes deberían controlar que justamente esto, que no se trata de un Estado frente a un Estado, sino de un Estado frente a organizaciones terroristas? Ahora mismo, si hablamos de una fuerza palestina, no podríamos confiar. Ahora Claro. mismo Hamás está haciendo ejecuciones en las calles de Gaza, las está filmando también. O sea, son cosas que se ven en las redes sociales. No sé por qué esto no está viviéndose en todo el mundo ahora mismo, como se veían muchas imágenes que Hamás proporcionaba a la BBC, a la CNN, y eran imágenes fabricadas. Estas imágenes reales de ejecución de palestinos por parte de Hamás no se está viendo en ningún lugar. Yo las estoy publicando en mis medios, pero no se está viendo en ningún lugar. Y entonces las opciones que quedan, yo creo que hay que hacer
digamos, como un paquete conjunto. Primero y principal, la educación, la reeducación de la sociedad palestina que ha sido adoctrinada. Los niños de hoy que les están dando banderitas de Hamas, les están dando armas reales para que disparen al aire y ese tipo de cosas, el futuro de ellos, ¿cuál va a ser? De convertirse en un terrorista. Hay que reeducar esa sociedad para que deje el yihadismo, porque mientras existe esa ideología yihadista, es un futuro conflicto. Entonces, yo creo que la reeducación debería ser por países árabes que están contra estas ideologías. Por ejemplo, Arabia Saudita, que está totalmente contraria a la ideología de hermanos musulmanes, la que tiene, por ejemplo, Qatar o Turquía o Hamas o Estado Islámico. Entonces, Arabia Saudita sería muy buen jugador en ese sentido. La parte de las territorial, en control de pases fronterizos para revisar que no entren armamentos más en Gaza, se la dejaría así a Israel, y la parte interna a una entidad internacional. Pero tiene que ser una entidad internacional competente, no, por ejemplo, como la Fuerza Internacional del Sur del Líbano, de los cascos azules del sur del Líbano, que hicieron absolutamente nada para controlar Hezbollah. Y encontramos, yo mismo soy activo en el Servicio de Defensa de Israel, en la reserva, y a mí me llamaron al Frente Norte y nosotros encontramos a 100 metros de una base de la ONU lanzadores de cohetes de Hezbollah, por lo cual no fue una actividad eficiente. Lucas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco cómo están viviendo ustedes la recepción de los rehenes. Ayer, bueno, el lado más lindo de la historia de los que han vuelto con vida, pero bueno, ahora el lado B de aquellos que han sido asesinados en cautiverio. Bueno, fue un día de sentimientos encontrados, pero muy fuertes, y también unirnos con las familiares. Esperamos 738 días, o sea, más de 2 años, para que volvamos a ver este tipo de fin, esa luz al final del camino, esa esperanza, esa luz de esperanza que queríamos. Esto se podría acabar el 8 de octubre del 2023, porque era lo mismo que planteó Israel el mismo 8 de octubre del 2023, que jamás dejara sus armas y que entregara a los rehenes. Era así de simple. Jamás nunca quiso hacerlo, y esto nos llevó a 2 años tan fuertes de conflicto, donde todos los lados sufrimos. El dolor está también con las familias, la incertidumbre también de las familias, porque más allá es un alivio por lo menos recibir el cuerpo de los secuestrados, asesinados, pero cuando no hay nada está la incertidumbre, que es peor. El dolor también está con los familiares de los soldados caídos. Entender que estos chicos no murieron en vano, sino que murieron para regresarlos a todos. Esta presión que hizo Israel más y más de entrar a la capital del terrorismo, que es la ciudad de Gaza, y finalmente que ello ha traído los frutos de poder rescatarlos. Jamás hizo muchísimas manipulaciones de propaganda, de manipulaciones psicológicas, para que haya una presión interna para que esto cayera, porque el único interés que tenía Hamás, no le importaba sacrificar sus propios civiles. El único interés que tenía Hamás era sobrevivir el día después para volver a gobernar en Gaza, y de ahí que también tuviera muchísimo más apoyo en Judea y Samaria, Lucas, y tomar también Judea y Samaria. Para ir cerrando, una pregunta que es inevitable, ¿no? El nombre de Benjamín Netanyahu hoy, en este cuadro de situación, con los acuerdos ya garantizados al menos por Estados Unidos, ¿qué rol le ven desde adentro? Porque hay una oposición interna muy fuerte, no solamente por una cuestión política, sino también, bueno, desde algunos sectores de la población, un profundo desacuerdo cómo ha sido llevado adelante el conflicto. ¿Cómo sigue esto? Hay una oposición y hay un apoyo mediático muy fuerte en contra de Netanyahu, pero en la calle siempre la realidad fue muy distinta. Hubo siempre un apoyo, un entendimiento. No se le daba justamente
a aquellos que apoyaban. Por ejemplo, una gran parte de familiares sí apoyaba todo lo que estaba pasando aquí, y sin embargo solamente se mostraban en las pantallas los familiares que estaban en contra de todo lo que se estaba manejando. Pero aquellas personas que vimos el 7 de octubre, todos los que entendemos y recordamos lo que pasó el 7 de octubre, entendíamos que no se podía negociar bajo el criterio de Hamás, bajo las condiciones de Hamás. Se puede negociar porque no hay otra opción que negociar con Hamás, pero bajo los puntos y los intereses de Israel. Y eso es negociar con el terrorismo solamente para liberar a los secuestrados, no otras opciones. Se tiene que acabar esto de negociar con organizaciones terroristas, y muchos quieren culpar a Netanyahu de negociar con Hamás antes del 7 de octubre, cuando podemos hablar que desde los años 90 hasta hoy, absolutamente todos los primeros ministros de derecha, izquierda han hecho exactamente el mismo planteo. Ninguno ha cambiado ese tipo de acción y forma de hacer. Bien, Lucas, te agradecemos mucho este contacto, muy amable, gracias. Buenos días. Un fuerte abrazo.